Vamos a pasar un video para presentar a nuestro siguiente ponente, es Mariano Maltés. Mariano es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, titular de la consultora M&M, fundador y CEO de Red Soft Landing World, ponencista y disertante en diversos congresos nacionales e internacionales. Nos acompaña también, quería comentarles que es autor de varios artículos jurídicos en materia de derecho comercial y empresarial. Se ha desempeñado como asesor corporativo, experto en contratos comerciales e internacionales y respecto de temas de insolvencia. Ha sido exsecretario legal y técnico de la Municipalidad de Avellaneda. Fue presidente del Consejo para la creación del Departamento Judicial de Avellaneda. Mariano en esta tarde nos va a hablar de qué es el soft landing y sus buenas prácticas. Mariano tiene 30 minutos para dar esta exposición. Le doy la más cordial bienvenida. Faltando 2 minutos para el corte, le voy a hacer un pequeño recordatorio. Muchísimas gracias y bienvenido. Voy a compartir pantalla y comenzamos. Bien, por aquí andamos, ya me han presentado, con lo cual esta diapositiva solamente abunda un poco en lo que fuiste comentando muy generosamente. Esta última etapa de vida profesional, hecho una especialización, digamos, en una materia poco difundida, que es el soft landing. Ahora vamos a hablar sobre soft landing, que es el, el- el- el esqueleto de por qué estoy aquí, para comentarles a ustedes. Muchos ya saben de qué hablamos, pero podríamos, con riesgos de confundirlo, ¿no?, hablar de internacionalización de empresas. Cuando hablamos del soft landing, hablamos del mundo de la búsqueda en otros países de las empresas. A mí me gusta arrancar estas charlas que las hemos dado en algunos otros foros así, hablando de una encuesta que ha hecho, no sé si conocen mecanismo de pago de Payoneer. Ellos están en todo el mundo y han hecho una encuesta que me pareció interesante para que nos sitúe en algunos números de lo que hablamos cuando hablamos de soft landing, internacionalización. Aquí, con más de 3.575 encuestados, se hizo una investigación sobre el sector PYME, que no... en fin, la definición de pyme para ellos es de 250 empleados o menos, es decir, que un target no de multinacional, para ver cómo planean sus negocios, cómo hacen eh, esta internacionalización. Con lo cual, bueno, aquí, como dice la primera diapositiva, se hicieron esta encuesta en 15 países, de 16 industrias distintas. Entonces, vamos a ver un poquito de qué nos habla, porque es una foto interesante, un aspecto interesante al momento de los resultados que fueron dando estas encuestas que se hicieron. Como dice aquí, tenemos una serie de sectores que fueron evaluados de cuál fue la ganancia, el ingreso que se hizo por exportaciones dividido por industrias, ¿no? Entonces, en el aspecto exportación, como podrán ver, en la mayoría de estos rubros hubo un crecimiento año a año. Esta encuesta es una encuesta que tiene ya un par de años, se hizo en el 2021, pero sigue siendo un muestreo interesante, ¿no? Pese a la guerra Rusia-Ucrania y otros avatares que se han ido sucediendo, pero sigue siendo interesante para que miremos por dónde va el mundo en cuanto a la internacionalización de servicios. Básicamente, en este caso, esta diapositiva nos habla de ese crecimiento que hubo, y acá refleja las industrias que más crecieron, ¿no es cierto? Eh, por, por otra parte, acá habla de los ingresos obtenidos online. Es muy interesante porque aquí podemos visualizar
todo lo que significa el e-commerce, todo lo que significan las ventas online y los servicios que la industria del marketplace y todos aquellos diferentes servicios que tienen un impacto online. Ustedes observen que e-commerce, vendedores online, va a la cabeza de lo que significa, por propia definición, ¿no es cierto?, los ingresos online, servicios financieros, educativos, el arte, la hotelería, y ya nos vamos hacia menores ingresos cuando nos vamos hacia industrias y comercios más sobre objetos tangibles, ¿no es cierto? En fin, aquí hay algunos de los países encuestados y cuáles son los porcentajes de crecimiento esperados provenientes de exportaciones. Acá hay una pregunta que evidentemente se hizo en base a expectativas, como pensaba que iba a ser el crecimiento del 2021 al 2023, siempre referidos a ingresos por negocios digitales, online, y todo lo que significa, bueno, la vida de ingresos no, de las plataformas, ¿no es cierto? Entonces Estados Unidos realmente lidera este universo y va decreciendo. Tenemos algunos países de la región, el caso de Brasil, Argentina. Ahí, este es un muestreo, por supuesto, como todo muestreo arbitrario de los países que ellos eligieron, pero es interesante que hay una pincelada de distintos, digamos, continentes, distintas regiones, y nos está mostrando que hay una expectativa de crecimiento en diferentes áreas del planeta, ¿no es cierto? El otro aspecto que también muestra estas encuestas, las principales regiones para la expansión comercial de las pymes. Es muy interesante, recuerdo que hablamos de pymes, no de multinacionales, que en este muestreo, Europa y Asia, yo diría Eurasia, está a la cabeza de lo que es las expectativas de expansión comercial. Norteamérica, sin lugar a dudas, es un jugador. Y nosotros estamos medio tímidos ahí, de los que menos estamos por crecer en este ámbito. Después vamos a ir viendo algunas cuestiones de por qué será, pero el mundo y las distintas regiones del mundo tienen una mirada de crecimiento, de expansión comercial a partir de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando y esto me pareció interesante. El 80% de las pymes no se siente preparado, no está segura de su capacidad para manejar la volatilidad monetaria. Este es un factor que nos puede convocar a los que estamos aquí reunidos y nos están escuchando, que brindamos servicios, para detectar una posibilidad de enfocarnos, de cómo hay un enorme sector de la economía que en el 80% no se siente preparada para manejar la volatilidad monetaria, ¿no? Después, el 60% de las pymes en promedio espera que sus ingresos provengan de exportaciones, bueno, para finales del 2023. Esto también es muy interesante. A ver, yo siempre digo que no todas las empresas nacieron para exportar, bueno, algunas por propia definición porque tienen un mercado local y su servicio es muy local, y otras que no se permiten a sí misma salir al mundo y colocar sus mercaderías o sus servicios en el mundo. Pero todos tienen una expectativa de que el comercio exterior y las exportaciones van a ser el factor fundamental de su propio crecimiento. Con lo cual hay una disociación entre la realidad de lo que sucede, pero la expectativa. La expectativa está puesta siempre, o la mirada o el deseo, en las exportaciones. Después, el 61% de las pymes, qué interesante que
que intervenga la inteligencia artificial, todos están pensando en utilizarla en el lapso de estos 2 años, ¿no es cierto? Cómo este tema está presente, como pareciera ser que es subirse a la ola o quedarse estancado. El 72% de las pymes encuestadas desde ya cree que la expansión global conduce a un incremento de los ingresos y en la base de clientes. Esto tiene mucho que ver con los que hablábamos anteriormente del 69% pensando en que la exportación tenía una incidencia importante en sus actividades. Porque ustedes vean que todas tienen puesta, o por lo menos el 72%, tienen puesta su mirada en la expansión global. Y de eso es lo que queríamos hablar puntualmente cuando hablamos de soft landing. Al hablar de soft landing, podemos decir que estamos hablando, si lo castellanizamos y lo traducimos al español, de un desembarco suave, un desembarco armonioso de una empresa en otro país. Entonces, en definitiva, es el cumplirles el deseo. Si nosotros somos buenos consultores, si nosotros somos buen acompañante de las empresas que tienen un deseo de expandirse al mundo, realmente hay un enorme mercado para poder ser acompañantes, vehículos de esa expectativa que tienen las empresas, ¿entendió? Entonces, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soft landing? Vamos a desgranar un poquito este aspecto. Algunas diferencias. El soft landing, si ustedes lo googlean, pueden encontrarse diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, en algunos artículos se escribe sobre el soft landing tipo jet lag del empleado cuando llega de sus vacaciones, entonces tiene que hacer un desembarco para empezar a adaptarse al trabajo. De eso no estamos hablando. También hablan de las manuales de buenas prácticas de los pilotos de avión, cómo hacer un buen soft landing. De eso tampoco estamos hablando. Vamos a seguir de las diferencias, ¿no? Las diferencias, no sé si tantas diferencias, pero entre soft landing e internacionalización. Bien, hemos ido precisando, cuando digo hemos, Soft Landing World, que ahí figura nuestra red de profesionales expertos en soft landing, hemos ido pensando por qué no hablar de internacionalización o por qué hablar de soft landing. Porque la internacionalización tiene que ver con un todo que hace a que las empresas confundan lo que significa hacer una exploración comercial y venderle a diferentes países. Eso no es hacer soft landing. Eso, en el mejor de los casos, será una buena rentabilidad de sus productos en diferentes áreas del mundo, pero el soft landing es justamente tener un posicionamiento en el país de destino con una sociedad o con una clave tributaria o con un depósito o hacer alguna actividad que nos haga tener presencia en ese otro país. Por eso nos gusta pensar que la internacionalización es el género y el soft landing es la especie dentro de lo que es el mundo de la expansión de las empresas, ¿no? Acá es muy sutil, ¿no? También hemos ido pensando en que el soft landing no es un landing. ¿Por qué? Porque muchas veces las pymes, que lo hemos detectado en toda la región, ¿no es cierto? No siempre se dejan asesorar, no siempre quieren tener, como vamos a ir viendo, algunos pasos que hacen a un buen proceso de soft landing, que por lo menos así lo entendemos, y buscan el primo del amigo del vecino para la constitución de la sociedad, buscan el pariente que una vez le llevó la contabilidad en el país de destino y también buscan el reclutamiento del comercial o el partner en una otra. Y hacen una ensalada que haciendo una serie de viajes personales porque quieren
tener un control excesivo de todo. Y eso es más parecido a un landing que un soft landing. Nosotros cuando hablamos de soft landing hablamos de una planificación unificada, de contener al empresario para que pueda tener su proceso natural para errar lo menos posible, digámoslo con todas las letras. El error está en el margen del comercio internacional, pero achicar la mayor posibilidad de errores. Entonces, cuando hablamos de soft landing, hablamos de otra cosa a lo que es la versión casera o la versión más artesanal de la internacionalización. Y por último, la diferencia entre soft landing e implantación de empresas. Se habla mucho de la implantación de empresas y los abogados solemos tener un área de nuestros despachos, el departamento de internacionalización, y hacemos implantación de empresas. Es muy común en los despachos jurídicos, por lo menos en Argentina es bastante habitual. Eso no es hacer soft landing. El soft landing es mucho más abarcativo que constituir una sociedad, que sacar una cuenta bancaria o que llevar la contabilidad de una empresa. Es todo un acompañamiento. Y ahora vamos a ir viendo por qué decimos que es mucho más abarcativo que una mera constitución de una sociedad, que un mero hecho de llevar la contabilidad de una empresa. Bien, ya hemos hablado de la base, de lo que significa el soft landing. Ahora nos vamos a meter un poquito más, ya ponemos segunda en la carretera y vamos, o cuarta ya directamente, y vamos a hablar de lo que hemos considerado las distintas etapas de soft landing, ¿sí? Una etapa de análisis proyectivos o prefactibilidad del negocio, otra del landing propiamente dicho y otra de la planificación estratégica. Bien, cuando estamos en fase de análisis proyectivo, lo que acá queremos darle a la empresa es ciertas certezas o como dije anteriormente, el menor margen de error posible para que ese país que está buscando sea lo más cercano a una posibilidad de ganar dinero. Que no sea una corazonada o que no sea algún capricho o que no sea porque un amigo competidor está diciendo que en tal o cual país está interesante lo que sucede. Entonces, desde la visión de un buen proceso de soft landing, aquí tenemos que hacer hincapié en un buen estudio de mercado, un buen análisis tributario del país de destino, las contingencias legales que puede tener ese país de destino. Aquí dentro de lo que son el punto 4, hacemos más hincapié en una posible planificación, pero la planificación que hace a la factibilidad del proyecto. Cuando decimos entonces que tenemos una serie de herramientas y una serie de información del país de destino, o de los países de destino, vamos a entrar en lo que se llama la factibilidad. Entonces, este primer proceso es un proceso de prefactibilidad. Recogemos información para si el país de destino es viable o no. Entonces, cuando nos decidimos, ok, vamos entonces a estar en una serie de servicios o de acciones que consideramos que no todas, pero muchas de estas son interesantes o acompañan al landing de la empresa en ese país de destino. Como dijimos, la constitución de una sociedad, la contabilidad, un buen análisis financiero, todo lo que son los trámites, los trámites de permisología o de ciudadanía, muchos productos con una mala gestión de trámites de permisos, realmente se pierde mucho tiempo y mucho dinero. El real estate o la inmobiliaria es fundamental porque ahí vamos a tener una buena elección de un depósito, una nave industrial
para tener un stock de nuestra mercadería o unas oficinas que sean adecuadas en el lugar y en el barrio que corresponda, ¿no es cierto? Una buena asesoría en ese aspecto es fundamental. Los seguros, el reclutamiento de personal, que siempre es fundamental, los sistemas de gestión, que eso siempre acompañan en todo el universo tecnológico que sea amigable para ese landing. Bueno, idiomas, las representaciones comerciales, eso tiene mucho que ver también con la elección en los recursos humanos para el país de destino, es fundamental, fundamental. Y en algunos casos puede darse, hemos tenido varios, de que se busquen la compra de empresas en funcionamiento, con lo cual este proceso de adquisiciones y fusiones, M&A, está cada vez más consolidándose en los procesos de expansión, ¿sí? Así que bueno, y la tercera etapa la concebimos como aquella etapa en la cual nosotros vamos a acompañar a las empresas para que consoliden su landing en los años de startup, ¿sí? En los 3, 4 primeros años vamos a tener, sin lugar a dudas, una serie de, de- de- de acompañamientos que va a necesitar la empresa para que pueda desarrollarse y ganar mercado. Aquí hay algunos otros se mezclan con la etapa anterior, pero sin lugar a dudas vamos a necesitar, o la empresa va a necesitar de un buen equipo de asesoría, dependiendo de la complejidad. Todo el tema de compliance tiene mucho que ver con algo vital. Hoy recién estuve charlando con una gente de Chile que están haciendo todo un desarrollo regional para una plataforma de exchange, de cambios de divisas, y sin lugar a dudas el tema de financiero, de cambio de divisas, tiene una lupa de los estados muy fuerte, con lo cual el proceso de compliance, de cumplimiento ético o normativo, es fundamental. En otros procesos no, realmente no. Los coaches están haciendo un trabajo diverso y muy y abarcativo sobre lo que es la vida de las empresas. Hay coaches que se están especializando en la cultura del país de destino, que eso es fundamental, no es lo mismo. También hoy hablaba a la mañana con una radio en España. Les anticipo que estamos haciendo un evento muy importante en Bogotá en junio, por eso estamos muy activos con el tema del soft landing. Y una gente de España, con todos los amigos que tenemos allí, percibimos que muchas veces para ellos la región nuestra es muy similar. Y la verdad que no, tenemos un habla y a lo mejor cierta tendencia a cierto desorden o informalidades, pero después cuando hacemos doble clic en los distintos países, realmente la comercialización se complejiza y es diversa. Y no es lo mismo en el Pacífico, Ecuador, que Colombia, que Perú, que Chile, y son todos países hermanos, sí, son todos hermanos, pero las normativas desde ya que son distintas, pero las formas de encarar muchas veces los negocios es muy diversa, con lo cual ahí también un buen coaching de cultura del país y cultura organizacional es muy importante, muy importante. Así que bueno, ¿cómo estamos de tiempo, Daniela? ¿Venimos bien? Tenemos exactamente 5 minutos. Nada más me hubieras dicho, me hubieras retado Ujú. Bueno, estos son todos los diversos áreas, servicios, especializaciones. Mariano, 10 le quedan por las dudas, discúlpame, antes de Ves, las preguntas. Daniela no es tan generosa como vos, ¿viste? Está bien, está bien. Bueno. Eh, Vamos entonces, no, igualmente a ir redondeando porque después
estaría bueno que en las preguntas salgan cosas que es obvio que la práctica no da para comentar todos los aspectos de la internacionalización. Pero acá hay un pantallazo que me parece, ubíquense ustedes en la complejidad que significa, ¿no? Este tipo de asesorías. Y acá hay un punto que es fundamental. Si nosotros no tenemos buen equipo, si no hay una interdisciplinariedad, uy, me metí en un lío con esa palabra, pero bueno, de lo que significa la complejidad de la internacionalización, siempre va a haber fotos parciales, siempre va a haber una mirada muy chiquita de la complejidad de lo que significa el soft landing. Por eso nos parece que es muy importante estos foros, estos momentos como para dimensionar la complejidad que tiene realmente, ¿no es cierto? Así que bueno, permítanme brevemente comentarles qué es Soft Landing World. Hay un video ahí dando vuelta, pero me parece que no es necesario pasar un video en este momento. Nosotros realmente somos una comunidad de profesionales que estamos comprometidos con difundir las buenas prácticas del soft landing, de hacer que las empresas tengan cada vez más ágil y cada vez más fácil su vida de expansión, que no sea realmente parte de una complejidad, sino que empiecen a tener ellos ciertas temores que se van diluyendo. Entonces, los expertos en soft landing somos más de 120 en la actualidad, estamos en 19 países. Bueno, el próximo sería el video, pero lo voy a evitar. Tenemos realmente una capacidad de cubrir muchos de los desafíos que hoy por hoy demanda este tipo de, sí, de problemáticas que se plantean cuando una empresa quiere expandirse en otros países.